Imagina que caminas por las calles de una gran ciudad, llena de lujos y de grandes edificaciones. Encuentras a un joven, pero al mismo tiempo el contraste de la destrucción te dice: es muy probable que te hayas dejado de impresionar por la guerra, pues genera mucho temor. No es fácil vivir, o más bien sobrevivir a la Primera Guerra Mundial. Estar en Rusia en este momento de la historia. Vladimir Prop se convierte en un personaje central para el mundo literario, siendo reconocido como el estudioso de los cuentos, y sus aportes cobran gran valor para el arte de contar historias, que con el paso del tiempo va a evolucionar hasta lo que hoy conocemos como el storytelling. Vale precisar que el arte de contar historias se remonta al nacimiento mismo de la humanidad, como lo veremos a continuación. En todos los tiempos, las reuniones de amigos han sido amenizadas por un contador de historias, ese que acapara la atención del colectivo, propiciando la integración desde una narrativa que conecta al público desde los significados colectivos. Pero sin duda, un momento importante para replicar las historias ha sido la aparición de la escritura. No es un secreto que los tiempos han cambiado y que también la educación debe evolucionar. Y una forma de aprovechar los medios digitales al servicio de la educación es hacer uso del storytelling. En este sentido, se plantean las siguientes preguntas que nos van a servir de guía en la definición de los elementos esenciales que debe tener una historia para que sea bien contada. Primera pregunta: ¿quién va a contar el cuento? ¿La va a contar un personaje al que le está sucediendo toda la historia? ¿La va a contar un testigo, ese que vio la historia? ¿La va a contar una tercera persona que se está imaginando la historia o que simplemente la quiere contar? Esa pregunta es muy importante porque durante la narración del cuento no podemos confundirnos entre la persona que está contando la historia.
Siempre hay que mantener la estructura de si es una persona a la que le están sucediendo las cosas, o un testigo, o una tercera persona. La siguiente pregunta que se va a hacer es: ¿cuál es la estructura de mi cuento? Es decir, ¿cómo quiere empezarla? ¿Cómo quiere continuarla? ¿O cuál es el problema que le quiere dar? Y cómo la quiere concluir. Para esto les aconsejo hacer una estructura como un mapa conceptual en una hojita, y en ese mapa usted va a escribir las ideas principales, cómo quiere que inicie, cuál es el problema o la situación problemática de esa historia y cómo termina esta historia. ¿Tiene un final feliz? ¿Tiene un final misterioso? ¿No quiere contar el final? ¿Cómo quiere ese final? La siguiente pregunta que se puede hacer es: ¿en qué me inspiro? Puede inspirarse en una persona real que usted conozca, por ejemplo en su abuelito, en la abuelita, en un vecino, en una mascota, en su mejor amigo, en una persona, en cualquier persona que tenga alrededor, o en usted mismo. La siguiente pregunta que se puede hacer es: ¿qué quiere usted describir en cada parte de la historia? Por ejemplo, normalmente, si vemos una película o una serie, en el inicio empezamos a ver cuál es la característica de los personajes y además los lugares de los personajes, bien sea principales o secundarios. Pero ya me dan una idea a mí de quiénes son los personajes y en qué lugares va a ocurrir la historia, o por lo menos el primer lugar que va a aparecer. Un nuevo Vladimir ha nacido, abriendo los ojos a un mundo que se sumerge en las aguas de la Ciénaga Grande de la Magdalena. Sobre la ciénaga está construida su casa de tablas, como todas las casas de tabla que hay en este pueblo. Sobre la ciénaga se dibujan las calles que solo es posible transitar a bordo de una canoa. Todo está sobre el agua, hasta la mente que se ha quedado perpleja siguiendo la línea que une el cielo con la ciénaga. Con la mirada perdida, Vladimir recuerda que un día se decidió a cruzar esa línea, y no precisamente en esa dirección, sino hacia la línea de la carretera. Tenía tan presente ese día porque era un 12 de octubre, justo la fecha de su cumpleaños número 15, día en que recibió como regalo una atarraya, símbolo del legado familiar que había sostenido a su familia por varias generaciones. Este era el día más esperado por el padre de Vladimir, don José, pues no solamente representaba su oportunidad para transmitir los conocimientos de la pesca, sino el valor de ser un hombre, porque debía encargar a Vladimir el rol de hombre proveedor, para cuando tengas mujer y tengas hijos. Sin saberlo, también era el día más importante en la vida de Vladimir, a quien se le despertó una fuerte sensación de intranquilidad y empezó a preguntarse si esa era la vida de todos los hombres, porque a pesar de reconocer el valor de los hombres de la familia, no desea vivir todos los días de su vida metido en el agua. Tampoco se sentía preparado para tener hijos, mucho menos para sostener económicamente a una familia. Deseoso de conocer un nuevo mundo, Vladimir emprendió rumbo hacia la carretera y en poco tiempo se encontró con una población que podría recorrer con sus propios pies. Aunque algunas personas andaban en motos y carros, encontró casas con paredes y una tienda con un letrero: "Se necesita trabajador". Inmediatamente Vladimir reconoció su oportunidad, pues podía ganar dinero para continuar con sus estudios. En casa don José se preguntaba junto a su esposa y sus 2 hijas a dónde se fue Vladimir, y pronto pudo tener la respuesta a través de una carta, en la que Vladimir narraba su travesía, les contaba con asombro las cosas nuevas y hablaba de sus sueños. Pasaron 3 años para que Vladimir regresara a aquella casa de tablas, montado en una canoa, feliz de volver a ver a su familia, pero más feliz de contarles que va a ser un gran maestro de biología, pues se ha inscrito en la universidad y hace parte de un programa de investigación sobre la biodiversidad de la ciénaga, que tiene muchos planes para trabajar por la calidad de vida de su comunidad,
y se ha convencido que la educación servirá de inspiración para que otros jóvenes reconozcan sus sueños y descubran otros mundos que le conduzcan a transformar su propia realidad. La familia recibe con orgullo y felicidad a Vladimir, celebrando en medio de una fiesta con amigos. Y esta vez, Vladimir es el contador de su propia historia.